Tono rojo, así cerraban las bolsas europeas en esta sesión marcada por el Banco Central Europeo, su decisión de política monetaria, manteniendo tipos de interés como ya nos esperábamos y sobre todo todavía resonando las palabras de su presidenta, de Christine Lagarde, que a lo largo de la rueda de prensa posterior a esa reunión de política monetaria ha echado balones fuera y no ha querido repetir más bien en ningún momento lo que dijo en anteriores ocasiones de que veía el Banco Central Europeo poco probable, o más bien improbable, que se produjera una subida de tipos para este año 2022. Desmarcándose de estas palabras, se hacía en anteriores ocasiones el Banco Central Europeo de la Reserva Federal. Sin embargo, ahora de alguna forma se está abriendo la posibilidad a que se produzca una subida de tipos de cara a finales de año. Los analistas que hemos ido consultando a lo largo de la tarde nos decían que era bastante probable que de cara a final de año sí veamos una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Javier Ferrer, sin ir más lejos, incluso apuntaba a la posibilidad de dos subidas de tipos, una primera en septiembre y otra ya en diciembre. Sea como sea, sí que es cierto que la próxima reunión de política monetaria que va a tener lugar en el próximo mes de marzo por parte del Banco Central Europeo va a ser muy interesante respecto a las perspectivas de inflación que puede aportar el Banco Central Europeo. Va a tener más datos para poder monitorizar esta cuestión y también decía Christine Lagarde que están pendientes, están vigilando la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania, que evidentemente esto tendría un impacto en el crecimiento, un impacto en los precios energéticos, pero que era una cuestión que iban a seguir vigilando y que en marzo probablemente pues se pudieran tener una posición algo más consolidada sobre los peligros y el impacto que esto podría desentrañar. Hoy, como decimos, si miramos a la renta variable, vemos esas caídas generalizadas de más de 1,5 puntos porcentual para el CAC 40 y el DAX de Frankfurt, el DAX en 15.368 puntos, 0,70% de recorte para el FTSE de Londres, el Mittel italiano se ha dejado más de 1 punto porcentual y el IBEX 35 ha sido el que mejor se ha comportado dentro de las subidas, de las caídas, 0,27% a la baja, 8.689 puntos. Si miramos dentro del selectivo español, veíamos como las principales pérdidas iban para Solaria, más de un 4% de retroceso, 14,78 euros la acción, Laboratorios Rovi se ha dejado más de un 3% y Fluidra más de un 2%. En el lado contrario, hoy la banca impulsada, CaixaBank, Banco Sabadell en primer lugar, 5,9%, CaixaBank en segundo lugar, 5,4%, Santander, Bankinter con subidas superiores al 3%. La nota negativa hoy la ponía BBVA después de haber publicado sus cuentas trimestrales, más de 2 puntos porcentuales de caída, 5,69 euros. Si miramos a lo que está ocurriendo al otro lado del charco, en Wall Street vemos caídas generalizadas, el Nasdaq ya se deja más de un 3%, el Standard & Poor's 500 1,6% de recorte, el Dow Jones 0,84% y hoy en el Nasdaq sobre todo lo que destacan son las caídas de Meta, la matriz de Facebook, que ya se desploma más de un 25,5%, 240,42 dólares la acción y ojo porque Amazon, que publica hoy al cierre, le acompañan esas caídas más de un 6%. Nos trasladamos a la sesión bursátil mexicana y lo hacemos con José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Marta, muy buenas tardes allá en España, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues aquí precisamente estamos por la primera caída en 5 días del índice de precios y cotizaciones aquí en la Bolsa de México, en las bolsas de México, que precisamente está en menos 1,07%, lo que corresponde a 51.479 unidades. El tipo de cambio se sigue manteniendo en una zona ligeramente estable, con una pequeña depreciación del peso versus dólar. Está cotizando en 20 pesos con 58 centavos por cada dólar. El tipo de el precio del barril Brent está en el orden de $89 por barril. Recordemos que esta semana alcanzó casi los 93 dólares por barril. Y bueno, en los principales movimientos que tenemos en la bolsa, pues vaya este ajuste que se tuvo precisamente en el índice de precios y cotizaciones corresponde precisamente a empresas como Bimbo, que está 4,35 a la baja, cotizando con 60
60 pesos por cada acción, seguido la parte del sector aeronáutico con Volaris con 36.27 pesos por cada acción, lo que corresponde a un ajuste del 3.97%. Después tenemos a la parte de consumo con FEMSA con 2.93 a la baja. Recordemos que FEMSA, ya hemos platicado la parte de consumo en México con estas tiendas que tiene, pues vaya, en cada esquina casi en México, y esto precisamente por el dato que se dio a conocer de la confianza en consumo. Si bien se dio un pues dato de contracción el día de hoy en la parte de consumo, pues ha sido el más bajo durante los últimos 5 meses. Entonces, bueno, pues así es como se está pues absorbiendo esta información por parte sobre todo del tema de consumo. La parte de las empresas ganadoras que tenemos, bueno, pues la parte financiera con Grupo Financiero Banorte. Recordemos que, como bien comentaste, pues esta subida de tasas pues beneficia al sector financiero. En este caso, Grupo Financiero Banorte pues es el que está teniendo la mayor alza con 2.03%, y seguido por la parte de la administración de aeropuertos, Grupo Aeroportuario del Pacífico, toda la parte lo que es Guadalajara, pues tiene ganancias con 1.17% a la alza. Y pues la verdad es que muy contentos, Marta, de tener nuevamente a nuestro invitado. Vamos a estar muy verdes el día de hoy, entonces pues adelante, Marta. Sí, es que vamos a hablar de los criterios ESG, la nueva regulación que ya se ha puesto en marcha desde enero de 2022. Vamos a hablar de ello con Ernesto Infante, fundador de Greenalytics. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos en Visión Global hoy. Ernesto, no te escuchamos todavía. Creo que tienes el micrófono apagado, ¿puede ser? Vamos a volver a comprobarlo. Ahora. Marta, buenas tardes, España, un placer estar contigo. Ahora, perfecto, Ernesto, te escuchamos. Bueno, como decíamos, ¿no? Este año se ponía en marcha esa nueva regulación en criterios ESG. Desde enero de este año 2022, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las conocidas como Afores, tienen que incorporar ya en su metodología criterios sostenibles y, por supuesto, priorizar también en sus carteras esas inversiones que hacen referencia a las 3 patas de lo que llamamos ESG en inglés o ASG en castellano, ¿no? Que serían esas inversiones ambientales, sociales y de buena gobernanza. ¿Podrías hablarnos al respecto? Con todo gusto, Marta. Sí, claro que sí. Mira, es un enorme gusto al tener esta regulación en México. Venimos trabajando ya hace unos años. Y este tipo de regulaciones los que nos marcan es que ya entendimos que el riesgo climático es un riesgo financiero. Esta regulación se lanza desde 2018 con una transición a que en enero del 2022 todas las Afores o fondos de pensión incorporen criterios ASG o ESG en sus decisiones de inversión. En México, las Afores, que son alrededor de 11, son el principal inversionista institucional y tienen alrededor del 16 al 20% del Producto Interno Bruto, por lo cual es muy relevante el que puedan incorporar estos criterios en todos los proyectos estratégicos para el desarrollo económico y en enfoque de sostenibilidad. Te podría decir que hemos entendido igualmente que para transitar en lo verde hacia la economía real requerimos transparencia, reporte, que va ligado a esta regulación, el que las Afores puedan mostrarle al mercado cómo es que van a estar evaluando y sus metodologías para tomar decisiones de inversión en criterios ASG, no solamente alinearse a un índice pasivo, sino ser activos en este análisis y concretamente mostrarle al mercado y a los inversionistas el por qué tomaron esa decisión respecto de otros activos u otro tipo de proyectos que no fueran amables con el medio ambiente. Otro segundo es cómo gestionamos esos riesgos climáticos, ambientales y sociales en las instituciones financieras, incluidos los fondos de pensión como gestores de activos, para que podamos transitar en este marco hacia un mucho mejor entendimiento de las cosas. Y el tercero viene siendo el tema de las taxonomías o el cómo movilizamos este capital hacia lo verde, es decir, requerimos igualmente en paralelo junto con esta regulación el que la mezcla de política vaya alineada a que todos los sectores económicos, principalmente a descarbonizar, puedan ir teniendo estas escalas de verde en donde las Afores o cualquier inversionista institucional o cualquier corporativo como empresa pública susceptible de obtener financiamiento de una Afore puede incorporar dentro de sus proyectos, dentro de sus inversiones en los activos, estas escalas de verde con una taxonomía que poco a poco hemos ido desarrollando y que sin duda la Unión Europea ha marcado
una pauta importante, y esto se está trasladando a otras economías emergentes, y principalmente hablamos de la energía, el transporte, proyectos de infraestructura pública, proyectos habitacionales, etcétera, todo aquello que tiene una amalgama importante, ¿no? Entonces, esta regulación a partir de enero de 2022 pone ya un twist, un cambio importante en cómo la regulación o el control social formal se convierte mucho más importante en aspectos de inversión en México. Y me parece que el spillover positivo en cascada vamos a tener y hemos visto desde el año pasado, una generación de detonadores importantes en cuanto a un mucho mayor desarrollo del mercado por el lado de empresas proveedoras de datos e índices, tanto nacionales como internacionales, mucho mayor capacidad o creación de capacidades. Hemos estado viendo igualmente que es importantísimo detonar mucho mayor e-learning o capacitación enfocada a sostenibilidad, que está desfragmentada y que requerimos aportarle a la banca, a los gestores de activos y al sistema financiero en general mayores capacidades para que no se queden fuera de la jugada. Y esta regulación me parece, por ende, muy positiva, y seguramente habremos de ver en lo que llevamos del 2022 para el segundo semestre, posiblemente una regulación que venga enfocada a la banca y a las empresas públicas por la parte de la Comisión Reguladora de Bancos y Empresas Públicas, la CNBV, que tenga que ver con el enfoque de lo primero que mencioné, que es la transparencia y la transparencia y divulgación de todo lo que está pasando en su toma de decisiones, ¿no? Debemos de recordar, y con esto concluyo en esta pregunta, que la NGFS o la Red de Bancos Centrales y Supervisores, que el Banco de México es fundador y parte del comité directivo junto con la CNBV, han ido muy de la mano con la CONSAR en generar regulaciones transitorias con una transición justa, no tan rudas o drásticas, pero que puedan ir acompañadas del sector privado. Y en este marco, la AMAFORE o la Asociación de Afores, que amalgama a las Afores en México, creó desde el 2018 un comité de sostenibilidad, ha ido de la mano empujando esta regulación y mandando las señales adecuadas a que no les vaya a caer de sorpresa, ¿no? Entonces, me parece que lo mismo habrá de suceder y ya viene dándose hace unos años para los bancos y las empresas públicas en ese sentido, por lo cual son muy buenas noticias, y más ahora que vimos que 2020, 2021, a pesar de pandemia, marcaron máximos históricos en inversiones ESG o ASG, y 2022 espera que haya activos gestionados ESG por alrededor de 53 billones o trillones de dólares en el mercado mundial, y que las regulaciones cada vez van más subiendo, incluido el mercado estadounidense. Ernesto, quiero preguntarte, sobre todo nos estás platicando de este apetito de los inversionistas por las políticas ASG y sobre todo los proyectos que están atrás de todas estas inversiones, que en muchos casos son los proyectos inmobiliarios. Se estaba comentando precisamente en la pasada COP, pues de estos edificios sostenibles que son los que van a amalgamar precisamente estos portafolios que van a ser apetecibles para las Afores y con este tono ASG. ¿Cómo vamos en este aspecto, Ernesto? Muchas gracias, Ricardo. Sí, súper importante, y que va ligado un poco también a lo que vemos con las Afores, ¿no? Un activo muy, muy importante y de los más fáciles, por así decirlo, como una fruta cercana, el famoso low hanging fruit, son los edificios. No solamente los residenciales, los industriales, los comerciales, corporativos, enverdecerlos, certificarlos y darles lo que vemos como una eficiencia energética. En la COP26 en Glasgow, me parece, fue histórico. Me ha tocado tener la fortuna de estar en varias COPs desde los últimos 10 años, y quienes hemos estado en las finanzas climáticas en la última década, vemos cómo el sector de las ciudades, de la construcción y todo el entorno construido ha ido tomando mucho mayor fuerza, porque ya entendimos igualmente, y ya están los reportes, y en esta COP se presentó un reporte importantísimo, donde vemos que el 40% del consumo energético está ligado a la construcción, y casi el 50% de las emisiones que se generan están ligadas al sector de la construcción. Esto es mucho más alto, en un 10 o 15% con respecto a otros sectores, como podría ser el transporte, que a veces tiene un poquito más de publicidad o de auge o de temas con respecto a qué tan contaminantes son. Entonces, las edificaciones hoy por hoy en el mundo tienen ya estadísticas importantes de la posibilidad de generar estas famosas taxonomías, que básicamente son definir líneas base y contrastes con respecto de otro tipo de proyecto tradicional, y cómo pueden despuntar tecnológicamente y alinear incentivos para que el mercado se vaya desarrollando. México lleva ya unos 10 años trabajando en esta materia,
sobre todo en temas de edificación residencial, porque construimos 1 millón de unidades al año. Es un parque habitacional de 2 canchas de fútbol por hora que urbanizamos, y tenemos que hacerlo un tanto mejor porque subsidiamos el 80% de los hogares y pequeños negocios en este país, lo cual representa 80,000 millones de pesos al año, lo cual podría ser un ahorro importante para la hacienda pública si impulsáramos las normas de eficiencia energética que ya tenemos publicadas hace 10 años. Lo mismo está pasando en muchas economías emergentes de Latinoamérica, o incluida Sudáfrica o el sudeste asiático, donde igualmente hay un mercado importantísimo, y el Banco Mundial lo refirió en la COP, de alrededor de 24 billones a nivel global, o 24 trillones, para que se entienda en el anglosajón, que podrían estar solamente en el mercado emergente, donde Latinoamérica tiene la mitad de ese pedazo, siendo inmensamente grande, y México no se queda corto, ¿no? México tiene una extensión territorial inmensa y una capacidad de construcción inmensa. Tenemos un sector, al menos en sector vivienda, que puede rondar entre el 6 y el 10%, si incluimos alquiler, y si incluyéramos la vivienda no formal, hasta el 15%. Entonces es un sector grandísimo, con 80 ramas de la economía, y enverdecerlo requeriría o podría dar muchísimos beneficios a la economía. Entonces, en la COP, Ricardo, me parece que ya por fin se logra dar una vuelta a presentar edificaciones, por un lado muy técnico, muy arquitectura bioclimática, y lo bonito de hacer edificaciones pasivas, sino ya más bien irse al tema de por qué es importante, por qué podemos ahorrar subsidios, cómo podríamos utilizar mejor eficientemente esos recursos, y por qué es importante para el mundo y el planeta el mitigar este tipo de emisiones y consumos energéticos que nos están llevando a los grados centígrados que hemos visto tener un 2021 y 2020, con los peores desastres naturales por riesgos físicos y de transición. México, me parece, está en una situación muy positiva hacia adelante. El policy mix no es el más adecuado, pero me parece que las empresas privadas a lo largo de los años han ido entendiendo, y hemos desarrollado estas taxonomías junto con el sector privado, que ese es el camino a seguir, que los portafolios y que los inversionistas a nivel global cada vez más quieren proyectos certificados, etiquetados, y que puedan demostrarse al mercado como un proyecto viable a ser identificado en un portafolio de inversión como ASG, o incluidos esquemas de deuda, como podrían ser los bonos etiquetados como verdes o sociales o sostenibles, ¿no? Las edificaciones permiten un mix muy interesante por su impacto igual en la sociedad, por lo cual podrían ser sostenibles o sociales. Entonces, en ese marco, Ricardo, yo te diría que sí, sin duda, en la COP, uno de los highlights o los grandes temas, a pesar de la complejidad de la COP y sus conclusiones, es que el sector de edificaciones y ciudades tuvo, yo creo, que el mayor de los éxitos con respecto de muchos otros sectores, como podría ser el bosque o la deforestación o los temas de residuos sólidos. Y me da gusto porque es una manera muy fácil que podemos actuar, tanto gobiernos subnacionales como federales, incluido el sector privado, en alinear estos incentivos, ¿no? Ese sería el comentario, Ricardo, en ese sentido. Gracias, Ernesto. Marta, adelante. Sí, quería preguntarle a Ernesto, quería aprovechar porque desde el año 2017 se habla de la puesta en marcha de un sistema de comercio de emisiones en México. Ernesto, ahora mismo, ¿en qué situación está? ¿Cuáles son los avances que se han hecho y sobre todo las proyecciones respecto a este sistema de cara a los próximos años? Muchísimas gracias, Marta. Buenísima pregunta. Fíjate que no es de extrañarse para mucha gente el que seamos la primera economía emergente en desarrollar un sistema de comercio de emisiones. Fuimos el país pionero en una ley general de cambio climático en 2012, y llevamos alrededor de 15 años con políticas de tercera generación en materia ambiental, desde el sector o desde el Ministerio de Medio Ambiente, y por ende también de atrás de las cámaras, tanto alta y baja. Y dentro de esta ley general de cambio climático, desde el 2012 se planteó, entre muchos otros instrumentos económicos, el detonar un sistema de comercio de emisiones. Esto involucró muchísima cooperación internacional, y quiero resaltar aquí la cooperación alemana a través del Ministerio de Medio Ambiente y Economía, que ha fortalecido a través de su agencia de cooperación, la GIZ, una estructura institucional y de asistencia técnica para que los ministerios de México pudieran ir desarrollando desde el 2014 un registro nacional de emisiones que le llamamos RENE, que se volvió obligatorio para las empresas que contaminen arriba de 25,000 toneladas de CO2 equivalente al año en sus plantas o HQs. Y esto está dando la pauta para que se haya reformado en 2018 esta ley y le mandatara al Ministerio de Medio Ambiente el que creara ya el pilotaje
de un sistema de comercio de emisiones con base en este antecedente del RENE. Y hoy estamos en una fase, Marta, donde llevamos desde octubre del 2019 una fase piloto que concluyó el 31 de diciembre, y todo este año hay una transición para que en 2023, en enero, se convierta ya obligatorio el sistema de comercio de emisiones para todas las empresas en este marco de contaminación. Y básicamente el sistema es un cap and trade, un tope y comercio, donde conforme a los lineamientos que marcó México desde el 2016 en sus compromisos o índices con base en el Acuerdo de París, los sectores económicos a descarbonizar tendrán que irse bajando estos topes de emisiones. Las empresas, por ende, van a tener que ir reduciendo cómo están contaminando en sus procesos productivos, lanzando señales interesantes a tanto inversionistas como consumidores, y se busca que sea un efecto ganar-ganar, en tanto vayamos bajando esta curva de emisiones con respecto a nuestros compromisos a 2030 y 2050, que son muy ambiciosos, y las empresas puedan funcionar en este sistema de comercio de emisiones a nivel global, pudiendo vender y hacer mucho más eficiente el que estén invirtiendo en tecnologías o en capacidades adicionales por enverdecerse o mejorar sus sistemas. Hoy tenemos ya en México, hace algunos años, sistemas voluntarios de comercio de emisiones. ¿Cuál es la problemática? Que no hay un formal sistema en México, o no lo teníamos, y teníamos que buscar compradores de los mercados desarrollados, como pueden ser el sistema de comercio de emisiones europeo o el sistema de comercio de emisiones de California, y se le pone un precio al carbono por tonelada de CO2. Entonces, para México viene siendo muy interesante y está marcando pauta a nivel de economías emergentes, por lo menos en Latinoamérica. Y lo que va a ser muy importante, Marta, y no quiero dejar de resaltar, es que todavía hay muchas cosas por aterrizar, definir y esclarecer muy bien, tanto por la parte legislativa, el ejecutivo a través del ministerio, pero sobre todo la parte judicial. Es decir, en el 2023, que ya pasa la fase transitoria y del pilotaje, donde ya hay sanciones económicas porque va a haber multas, así como platiqué de la CONSAR y la regulación ASG, la CONSAR ya va a empezar a multar y habrá que ver el próximo año cómo nos fue, si las 11 Afores se pusieron las pilas o no. Igual va a pasar con las empresas y con las empresas contaminadoras que no cumplan, y la judicialización va a ser fundamental para evitar los tecnicismos legales que generalmente a nivel global vemos para evitar este tipo de problemas. Entonces lo digo con toda claridad, que es un llamado, y justamente la GIZ publicó recientemente un libro documentando todo este proceso del sistema de comercio de emisiones, lo cual me parece muy valioso, es público, gratuito, les invito a que lo conozcan. Y la judicialización para mí es muy importante porque en México tenemos un famoso artículo 27 constitucional, donde todo lo que esté en el espectro atmosférico es del Estado mexicano. Si uno encuentra petróleo en el subsuelo, es del Estado mexicano. Si uno tiene telecomunicaciones y radiofrecuencias, hay que pagar una concesión al Estado mexicano, así como le pagamos a las empresas de telefonía celular. Y lo mismo pasa con las emisiones. Entonces hay una discusión interesante que habrá de darse si son concesiones al nivel del telecom, que hubo una reforma hace algunos años que causó mucho revuelo y mucha tensión entre el Estado y las empresas privadas. Y aquí igualmente, para poder amarrar las tres patas de los tres poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, y podamos darle forma a un sistema que realmente detone lo que siempre los inversionistas, los banqueros y los que tratamos de desarrollar mercado pedimos: que haya claridad, reglas del juego claras y Estado de Derecho. Y esto está pasando en todos lados, incluido Europa, y vemos hoy en la Unión Europea igualmente una discusión importante en la taxonomía respecto de incorporar o no gas natural y energía nuclear como verde en una taxonomía que pretendería descarbonizarse de ese tipo de energías, pero sabemos que hay intereses económicos y que hay una transición que se busca hacer. Lo mismo pasa en los sistemas de comercio de emisiones, y lo mismo pasa igual con los índices ASG que seguimos viendo ligados a empresas mineras que siguen estando documentadas como verdes o como sostenibles, cuando realmente hay demasiadas controversias y no se discriminan de estos índices aún en México. Entonces, los mercados subdesarrollados de este tipo de situaciones para los sistemas de comercio, cuando se están detonando, son fundamentales que este 2022 podamos tener estas tres patas claritas, sobre todo la judicial en el sistema de comercio de emisiones, como está pasando en California, como ha estado pasando en la Unión Europea, y de esa forma
podamos contar con un mayor dinamismo en el mercado y el apetito de que las empresas realmente cambien sus perspectivas, porque si no, darle la vuelta a no pasa nada, me amparo, no nos va a ayudar mucho en estas metas que tenemos planteadas, y lo digo con toda claridad como un mensaje hacia todas las economías emergentes que están trabajando en sistemas de comercio de emisiones, que no perdamos de vista eso en cuanto al andamiaje legal, independientemente que sin duda nos marca una legislación internacional desde lo que Naciones Unidas marcó como artículo 6 en el Acuerdo de París, pero cada jurisdicción tendrá que poner sus dientes y sus regulaciones internas para que esto funcione de mejor forma, ¿no? Entonces, es una tarea que viene, Marta, trabajándose desde 2012, llevamos ya casi 10 años y el sistema en este año termina la fase piloto para transitar hacia 2023 en ya estar en efectos reales, lo cual yo celebro y también invito a que pueda hacerse con toda claridad y el Estado de Derecho suficiente. Pues ahí está, Marta. Gracias, Ernesto. Sobre todo que el contexto que tenemos aquí en México, Marta, recordemos que estamos previos a una reforma eléctrica con este apetito, sobre todo por las energías no renovables, el petróleo, sobre todo puntualmente hablando. Y bueno, esta coerción que comenta Ernesto, bueno, va a ser necesaria. De nada sirve tener estas políticas que se han desarrollado durante estos 10 años si no ponemos la coerción. Entendemos totalmente la parte económica y la transición que debieron de haber tenido estas empresas durante estos 10 años, pero bueno, ojalá y tengamos esa coerción y ese apoyo por parte del gobierno ante esta legislación, que bueno, a quien nos va a beneficiar va a ser pues a todo el mundo, no nada más a los mexicanos. Desde luego, bueno, muchísimas gracias a ambos. Ernesto, muchas gracias por participar de nuevo aquí en Visión Global. Y José Ricardo, bueno, pues nos remitimos ya a mañana. Mañana volveremos a conectar contigo para hacer un repaso de la actualidad económica en México y de la sesión bursátil. Un abrazo a ambos. Un abrazo, Marta, mil gracias. Abrazo, nos vemos mañana, gracias. Y nosotros nos despedimos por hoy. Mañana volveremos con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.